un Open Haven muy especial porque su protagonista nació en 1877. Y es que hoy vamos a viajar al pasado. Vamos a viajar al pasado para hablar de UX, de pensamiento crítico y de innovación. Y es que este Open Haven lo dedicamos a la figura de Julio Casares, un adelantado a su tiempo que cuestionó el orden establecido, creando el Diccionario Ideológico de la Lengua Española, una obra emblemática en la que el UX, el pensamiento crítico y la innovación precisamente estaban muy presentes y que fue rechazada por la RAE, institución de la que era miembro, ¿no? Y es que, como dice mi admirado Ferran Adrià, la primera señal de que estás innovando es que la gente no te entiende. Pero bueno, no me enrollo más y doy paso a las dos personas que van a contarnos la fascinante historia de Julio Casares. Y no son otros que nuestra compañera en Secuoya es María Sierra, bisnieta de Julio Casares, y Eduardo Sierra, padre de María y nieto de Julio Casares. Ellos no solo nos van a contar todo sobre la figura de nuestro protagonista de hoy, todo lo que les dé tiempo, sino también la labor que llevan a cabo para dar a conocer su vida y su obra. Así que, Eduardo, María, bienvenidos y estamos deseando escucharos. Muchas gracias. Bueno, pues el inicio de esta travesía que inicié con mi hija hace unos años fue que un día, cuando ya estaba más liberada de mis trabajos, obligaciones profesionales, yo siempre he tenido en mente la figura de mi abuelo porque le traté durante muchos años en mi infancia, en mi adolescencia, ya que mi madre tenía una gran relación con él, de afectiva, y vivimos siempre muy cerca de mis abuelos. Y entre sus escritos, un día leyendo, encontré esta frase de que lo que quede de mis trabajos no tendrá nunca importancia suficiente para que las gentes pierdan el tiempo en enterarse de cómo era Julio Casares, si es que se acuerdan de mi nombre. Y en ese momento yo me sentí de una forma obligado a poner en valor la figura de mi abuelo porque pensaba que estaba injustamente olvidada. O sea, como suele pasar con los grandes hombres. O sea, el Julio Casares había ya pasado 50 años, iba a cumplir los 50 años de su fallecimiento y entonces acometí con María esta forma de reunir el patrimonio oral, documental y afectivo que yo tenía junto con el impulso y la ilusión y la juventud de María, que fue la que relanzó este tema para lo que somos hoy. Entonces yo, como la vida de mi abuelo es tan heterogénea y tan increíble, voy a dar unas pinceladas pequeñas sobre lo que fueron los primeros pasos de su vida. Ya desde muy pequeño, Julio Casares sintió la llamada o la vocación de la música desde su tierna infancia por tener el ejemplo de su madre. Él era una familia granadina de 10 hermanos y Julio Casares, pues su madre debió beber algo en él porque le fomentó la vocación musical desde muy pequeño, para lo cual le puso un profesor y ella contaba, y bueno, cuenta él en sus escritos, que su madre estaba admirada porque le regaló un pequeño violín y entonces él tarareaba a su madre una música y él la reproducía, sin haber dado prácticamente ni clase ni nada. Eso le llevó a tomar unas clases particulares y luego el propio profesor le hizo que debía tener una entrevista con el Conservatorio de Música de Málaga, que era el más cercano. Allí marchó con 14 años y fue tal la impresión que tuvo el director de ese conservatorio que viajó a Granada a conocer a sus padres y les dijo que el talento que tenía este hombre era tal que debía de ir al Conservatorio de Madrid porque ahí estaban el famoso profesor Monasterio y una serie era el mejor sitio para iniciarse en la música. Y a todo esto, pues la familia, sus padres y todo eso, que hay que comprender lo que supone para una familia dejar todo, dejar los trabajos, el padre cambiar de trabajo, lo tal, y trasladarse todos a Madrid para que su hijo estudiara la carrera de violín en el conservatorio. Entonces, como era un talento excepcional, dicho desde el primer momento, mi abuelo hace la carrera de violín en Madrid y a los 19 años la termina con premio extraordinario.
Entonces, mientras él estudiaba la carrera, para no ser gravoso a sus padres, una anécdota, pero bueno, es bonita, él trabajaba por las noches en un taller de ebanistería para sacarse un dinero aparte y que sus padres no les fuera gravoso los estudios. A la vez estudiaba en la universidad un poco en los ratos que tenía en la carrera de Derecho. Y termina la carrera con premio extraordinario y hay también en sus escritos la bonita anécdota de que cuando terminó él daba clases particulares como profesor a las alumnas de que estudiaban piano y estudiaban cuartetos y dice que en la clase de cuarteto que entraban varias chicas que eran del último curso de carrera y que de repente entró una que le llamó la atención porque era alta, delgada, con ojos azules y dice, en sus dedos dice, no sé lo que tenía realmente diferente a las demás. Y pone puntos suspensivos y dice, bueno, al final lo supe porque estaba destinada a ser mi mujer. Y esa es la figura de mi abuela María, que era de padre alemán y madre española, que estudió la carrera de piano y ahí se conocieron. Entonces, a continuación, como esto es vertiginoso, tú, María, si vas pasando, te vas adecuando, porque yo voy. Entonces, él pasa a ser, al año siguiente, entra en la Orquesta del Teatro Real como primer violín, con 19 años, a punto de cumplir los 20. Pero está muy poco tiempo, está un año nada más, porque él veía que el tema económico para el proyecto de vida que él tenía, pues eran unos sueldos muy modestos. Entonces él toma la decisión de meterse en la carrera diplomática mediante oposiciones. Hace la oposición a lo que en aquella época se llamaba joven de lenguas, que era como diplomático iniciado, y entonces saca la oposición, por supuesto, a la primera, con una calificación altísima, y el propio ministerio, ya el gobierno en sí, le destina para que aprenda japonés a la Escuela de Lenguas Orientales de París, que era la más famosa de aquella época. Y en dicha escuela, mi abuelo, los cursos de japonés, que era de 3 años, los realiza en 2, que es un caso excepcional que figura en los anales de dicha escuela. O sea, que aprende el japonés en 2 años. Y a continuación, en los escritos que figuran del rey Alfonso XIII y la reina regente, con poco más de 20 años, no llegaba todavía a cumplirlos, le destinan a la embajada que en aquellos momentos se llamaba Legación Española en Tokio. Entonces mi abuelo viaja a Tokio y allí está, no llega a 2 años porque luego tuvo algún problema de salud que el clima de allí o algo no le sentaba demasiado bien y tuvo que pedir la Vuelta a España, pero la labor que realizó en esos 2 años debió ser tan prolífica que el emperador de aquella época, además era el primer emperador, el emperador Musuhito, que fue el primer emperador que se abrió al mundo occidental, dejando las costumbres feudales del Japón, pues eso, más de costumbres más estrictas. Y yo creo que el joven diplomático que era mi abuelo, con su talento, eso, pues debió de corresponder en las acciones que hizo, aparte de que se hizo un especialista en la música japonesa, hizo unos estudios sobre la música japonesa que son, bueno, que todavía están ahí en los anales de su vida. Total, que el emperador a los 20 años le condecoró, le dio una de las condecoraciones más altas de Japón, que es la Orden del Tesoro Sagrado del Japón. Entonces, eso, pensemos que es un joven diplomático que recibe esa condecoración con 20 años. Entonces, acaba su estancia en Japón, por resumir un poco el tema, vuelve a España, continúa con la carrera diplomática, entre medias se casa con mi abuelo María aquí en Madrid, y mi abuelo va subiendo las escalas de la carrera diplomática hasta que con 37 años le nombran jefe de la interpretación de lenguas del Ministerio de Estado con la constancia de que dominaba 18 idiomas, que están los certificados de los 18 idiomas, incluyendo lenguas eslavas,
y por supuesto japonés y demás. Una cosa excepcional, como creo que figura ahí el certificado. Mi abuelo con su sorna andaluza, que era su origen granadino, muchas veces cuando le preguntaban, don Julio, ¿y cuál es el que mejor domina de los idiomas estos y tal? Y dice, bueno, yo hablar, el que hablo es el andaluz, en los demás me manejo. Entonces era una forma de quitar, siempre quitando, como dijéramos, por eso digo la humildad de que una persona que luego fue condecorado por muchísimos países con unas distinciones tales como la Gran Cruz de Isabel la Católica de España, el Tesoro Sagrado del Japón, la Legión de Honor francesa, la Orden de Mayo argentina, que tenía en un armario de su despacho de la Real Academia, y que yo los domingos, mezclo alguna anécdota así un poco familiar, después de comer y tal, íbamos a su despacho y había un armarito allí que mi hermano Guillermo y yo le decíamos al abuelo, abuelo, ¿podemos ver las medallas? Entonces nos abría un armario que estaba lleno de cajitas y ya nos llamaban cada niños de 10, 12 años. Nos quedábamos fascinados. Y luego yo, a lo largo de mi vida, he sabido que esas cajitas que yo sacaba, las medallas y todo eso, eran todas estas condecoraciones que he ido contando. Entonces, después de su trabajo, sigue con su trabajo, por supuesto, en la interpretación de lenguas, y empieza a concebir ya hacia el año 1915-16, empieza a concebir ya el tema de lo que iba a ser luego su obra cumbre, que es el diccionario ideológico. Mi abuelo desde muy joven tenía la afición, por decir así, de que él iba coleccionando las palabras de libros que leía, vocablos que le llamaban la atención por su originalidad o su rareza o tal. Y entonces llegó un momento que tenía libretas apuntadas con palabras, y se daba cuenta que cuando quería volver a ver una palabra determinada tenía que mirar muchísimos apuntes, libros y tal, y entonces pensó en la idea de que el orden alfabético, organizarlo, los vocablos, por ideas, o sea, que cada palabra vaya unida a los diferentes significados que tiene. Aquí ahora hago un breve intermedio porque como todo va entrelazado, entre medias de esta cosa que luego del diccionario que tiene su continuación, el gobierno a la vez le hace también representante en muchas comisiones de la antigua Sociedad de Naciones de Ginebra, que dio lugar luego a la actual organización de la ONU, de las Naciones Unidas. La Sociedad de Naciones de Ginebra era pues el embrión de la futura sede de la ONU. Entonces mi abuelo acude allí como delegado del gobierno de España a las reuniones más importantes, y en una de las comisiones que había allí, que era el Instituto de Cooperación Intelectual, que reunía pues a los científicos, gente de letras, de ciencias, de las más altas autoridades de cada tema, él forma parte de ese Instituto de Cooperación Intelectual y lo preside durante muchas sesiones. Ahí puedo contar una anécdota también que es muy simpática, que es que en ese comité en el cual él dirigía esas sesiones, pues tenía que, como miembro del mismo, no tenía nada más y nada menos pues que a Albert Einstein, a Madame Curie, a Karl Lorenz, que era un físico premio Nobel de física austriaco que bueno, hizo la teoría también de la relatividad, en la que luego se basó Einstein en sus teorías. En fin, una gente de un nivel altísimo. Y en un año determinado hubo que rehacer un poco los presupuestos de la Sociedad de Naciones, y había que rebajar los sueldos de los funcionarios y demás personas de la sociedad en relación al tanto por ciento de que había que reducir el presupuesto del organismo. Y entonces cuenta mi abuelo en un artículo que hizo en ABC, porque luego iré también al tema es que va todo unido, que escribió en ABC, que se llama La regla de tres, las matemáticas, la regla de tres. Y ese artículo viene
basado en que en esa reunión, al hacer esos cálculos, mi abuelo lógicamente se lo encargó a las dos personas que pensaba que eran, para ellas eran Einstein y el Lorentz, el físico. Y contaba que ellos se pusieron a hacer unos cálculos en un papel, se miraban, se sonreían y llegaban a unos resultados que no debían de convencerles mucho. Decía mi abuelo, no sé si emplearían cálculo infinitesimal o de diferencial o matemática sublime. Total, que al final el problema se resolvió llamando a un modesto empleado de la sección de contabilidad que con una simple regla de 3 resolvió el problema. Entonces, eso lo cuenta y lo recordaba también Albert Einstein en cartas que tiene con mi abuelo hasta su muerte. Entonces, su labor en la Sociedad de Naciones de Ginebra pues, pasó por varios organismos. Hay otra actuación suya muy conocida, que es la que es conocida como la Proposición Casares, y esto viene a cuento de lo que hablaba con el presentador de este tema, de ser un visionario del futuro, porque en aquel documento Julio Casares lo que estaba es adelantándose a los tiempos que venían. O sea, él propuso que las naciones desde los libros escolares tenían que introducir los términos y las adecuaciones necesarias para que desde la juventud se tuviera el respeto a las costumbres, a la idiosincrasia de cada nación, con el respeto y con la moralidad suficientes. Eso quiere decir que él estaba buscando el formar a la juventud, porque, pues eso, en la convivencia y en el respeto de demás. Y aprovechando este tema, quiero hacer otro inciso, porque mucha gente dice, y Julio Casares, claro, y políticamente no, mi abuelo no fue político para nada, ni perteneció nunca a ningún partido, ni fue el único amigo que tuvo realmente en la política, que admiraba además como tal, era Antonio Maura, que fue presidente del gobierno de España y que fue presidente de la Real Academia. Él era una persona a la que apreciaba mucho, pero el tema político no era, como dijimos, de su interés para nada. Decía que él, igual que el escultor hace del barro conforme lo amasa, le va dando forma, le va sacando la belleza, decía que la política estaba hecha de un barro que cuanto más se amasa y más se tal, peor resultados tiene. O sea que políticamente era un liberal con un espíritu liberal. Podríamos decir que estaba cercano a lo mejor a un partido político o una idea de la democracia cristiana. Yo lo adaptaría a una cosa así. Entonces, bueno, hay muchas más cosas de la Sociedad de Naciones que se me haría larguísimo decir de toda la actuación que tuvo. Y entonces, a partir de ahí empieza su etapa académica, que incluye, se inicia con el año 21, con su ingreso en la Real Academia, en la que va a exponer el discurso que llama Nuevo Concepto de un Diccionario de la Lengua, que es el germen del futuro diccionario por ideas ideológico. En ese discurso, siendo presidente Antonio Maura, mi abuelo defiende la necesidad de alguna forma superar los diccionarios alfabéticos que encorsetan el léxico, como dice él, es una rigidez del léxico para los diccionarios por ideas, en el cual agrupas las palabras por significados que sean coherentes. Y dice también otro ilustre académico coetáneo de él, José María Pemán, que también está injustamente, yo creo, olvidado o poco reconocido, decía que en el diccionario de Casares y los diccionarios alfabéticos, por ejemplo, la calandria estaba demasiado cercana a la calabaza y el policlínico a la policía. Es decir, que las palabras tenían, el orden alfabético no es una cosa coherente. En el diccionario ideológico, el padre está más cercano al hijo, al nieto, como dijéramos, el significado de las palabras es coherente con los grupos y las ideas que representan. Entonces ahí hacía mi abuelo una cosa muy bonita, que es en su discurso de entrada lo que hablaba él, la diferencia en el léxico activo y el léxico latente. El léxico activo son todas esas palabras que nosotros usamos habitualmente, que vienen cuando hablamos, escribimos o pensamos. Y luego hay otra serie de palabras que la tenemos como en una zona del cerebro que están dormidas y que no acuden habitualmente cuando nosotros tenemos una imagen. Y ponía el ejemplo de esa, vas por la calle y a lo mejor ves a una persona
le saludas y te quedas pensando y dices, pues si yo a este le conozco, ¿cómo se llama esta persona? Y no te viene el nombre. Esas cosas que nosotros, como dijéramos, no tenemos en primera línea del léxico y que luego resulta que son necesarias para expresar, escribir, leer y tal, lo que llama el léxico latente. Y entonces, ¿qué hace el diccionario ideológico? Todo ese léxico latente al utilizar el diccionario ideológico, el léxico, como dijéramos, se enriquece y ese léxico latente pasa al léxico activo. Por eso él ponía también el ejemplo de que una persona culta, normalmente, una persona escribe unas determinadas cosas rara vez necesita un diccionario para ponerlo y tal. Pero ¿cuántas veces una persona es capaz de reflejar un pensamiento correctamente con las palabras adecuadas? Pues ahí volvemos, porque la cadencia del léxico activo, que es lo que el diccionario ideológico de cierta forma suple. Esa fue la idea del diccionario conceptual o por ideas. La Academia Española lo consideró pues una obra tan faraónica que bueno, Antonio Maura con buenas palabras le vino a dar la razón, pero como diciendo que había que cambiar la metodología y todo el tema que le parecía un tal. Y entonces mi abuelo, que tenía ya 45 años, 44, no solamente no se arredra, sino que dice, bueno, pues si no lo hace la academia, lo voy a hacer yo solo. Y se embarca en la tarea que es titánica, que hizo durante 25 años, de ponerse a catalogar con los medios que había en la época, que eran medios de tener una papeleta, otra tal, una acepción, una palabra que tenía 10 acepciones, vamos multiplicando y al final se convierte en un archivo de casi 300.000 voces, pero que está realizado por un hombre con 2 ayudantes. O sea, mi abuelo salía del ministerio trabajaba en la interpretación de lenguas, cuenta, y se iba a un pequeño despacho con 2 ayudantes que tenía, 2 jóvenes lexicógrafos, en los cuales se ponía hasta las 10 de la noche o hasta la hora que fuera, clasificando papeletas por acepciones, por tal. Y todo esto con la ayuda de un gran empresario de aquella época y también visionario del momento, que fue el Gustavo Gili, un editor catalán que le prestó desde el primer momento todo su apoyo, fue un gran amigo, y que cuando sobreviene el terrible tema de la guerra civil que a tanta gente le destrozó la vida, mi abuelo, por supuesto, sufre los avatares de la guerra civil y terminada la misma, cuando regresa a lo que quedó de su casa, que tenía aquí en la Ciudad Lineal, cuenta una anécdota muy bonita, que le habían quemado todas las cosas y que él, conforme avanzaba hacia su casa, veía todavía restos chamuscados de sus papeletas, como si fueran las hojas de un árbol en un otoño maldito. O sea, él se había quedado a esa edad, es el único momento de su vida en que él no es que tire la toalla, pero se encuentra físicamente muy cansado de las privaciones de la guerra civil, ha sufrido la pérdida de hijos y todo su trabajo era su obra cumbre, piensa que lo ha perdido todo, pero tiene la suerte de que lo que estaba en poder del editor en Barcelona se conserva. Y entonces este hombre viene a Madrid, le apoya económicamente, le resuelve y tal, y le anima a que continúe, que no deje ese tema, que no deje ese tema. Entonces mi abuelo continúa con el diccionario, siga unos 3 años más con la última parte, y después de 25 años, en el año 42, sale a la luz el primer diccionario ideológico. Es una obra cumbre avanzada a su tiempo, porque no hay ningún diccionario ideológico de esa envergadura. La prueba es que actualmente siguen vigente. Yo tengo el honor de representar a mis primos, a mi familia, que me concedieron el honor, por así decirlo, de representarles en los temas de mi abuelo, y el diccionario sigue vigente, sigue actualizado, gracias a la editorial Gredos, y es una obra que creo que es emblemática, una obra mítica de autor. Posteriormente, mi abuelo también hizo una función, cuando ya entra en el año 39, entra como secretario perpetuo de la Real Academia de la Lengua, que es la que trabajó hasta su muerte en su etapa ya académica, y es la etapa que yo conozco más y la que más, porque es que yo viví en la academia con él, con mi madre y entonces con mi hermano Guillermo. Y entonces
Pues en la academia éramos los reyes del mambo. O sea, yo venía del colegio con mi hermano Guillermo, subía a ver a mi abuelo y entonces en la academia, en lo que si alguno ha estado del patio de butaca, o sea, el patio que da al salón de actos, un patio de cristal que había más. Yo jugaba ahí al fútbol con mi hermano, salían los lexicógrafos a chutarnos, el secretario de mi abuelo estaba que si nos hacía un avión, que si nos hacía... Es que era un mundo maravilloso, o sea, los recuerdos de la academia para mí son maravillosos. Y mi abuelo, el recuerdo de mi abuelo, mucha gente que me dice, bueno, pero ¿qué recuerdas? ¿Qué te decía? ¿Qué es lo que más de todo? Lo digo, no, a mí mi abuelo no me dijo nada. El recuerdo que tengo es cómo él era, cómo le recuerdo yo. Y entonces, pues bueno, esa etapa fue una etapa de un trabajo extraordinario porque era un trabajador infatigable. Mi abuelo murió de una trombosis por una caída, una rotura de cadera, murió con 86 años, que seguía trabajando porque él decía que lo más maravilloso de ser secretario perpetuo es que tenía trabajo perpetuo, y en realidad fue así. Trabajó hasta el último momento y además es que era una autoridad mundial en lexicografía. Es que en su época, que no he nombrado porque a lo mejor me he pasado de crítica literaria, es que él le hizo una crítica a, como dijéramos, unos elefantes sagrados de la época, como eran Unamuno, Azorín, Valle Inclán, en el que venía a decir que eran una gente y tal, pero que escribían mal, que no escribían correctamente el léxico. Entonces eso dio una serie de cosas, pero como vuelvo a decir que era una autoridad, él no se recreaba en hacer, o como dijéramos, en desmerecer a otra persona, pero si tenía que decir una serie de cosas, porque era gente que estaba en unos niveles pues decía lo que no le creía bien y lo que no le parecía bien. También hizo una cosa muy, creo que no lo ha hecho nadie, que es dar a conocer en unas famosas artículos que escribía en el diario ABC, que se llamaba La Tercera y se llamaba la Academia Española Trabaja, y dio a conocer lo que era, qué hacía la Academia Española, porque la gente le sonaba lo de limpia, fija y da esplendor, pues le sonaba, o no sé a qué le sonaría. Pero mi abuelo hizo lo que trabajaba la academia, la labor que hacía la academia y la labor que inició con él, que fue la obra magna de la academia, que todavía sigue en curso, cuando en el año 47 inauguró el seminario de lexicografía, que es el que está llevando toda la confección del diccionario histórico de la lengua, que es el diccionario más emblemático de la Real Academia, que es la historia del léxico desde sus principios. Pues eso también lo fundó mi abuelo en el año 47, el seminario de lexicografía. Y el resto de su vida, lo que digo siempre, fue una persona que siempre estuvo, personalmente era una persona muy comprometida también con el prójimo, ayudó a mucha gente y fue una persona, yo creo, para su familia y para todos, pues extraordinaria. Yo creo que es difícil, no sé cómo definirlo, porque yo, como digo, yo lo disfruté. Entonces tenía, yo creo que cierta química con él, porque al final del todo, yo me acuerdo que mi madre me decía siempre que yo le decía de pequeño, yo quiero estar al lado del abuelo, quiero sentarme al lado del abuelo. Y entonces, bueno, tengo los recuerdos también de mis veraneos en Asturias, donde le hizo una casita en una aldea asturiana que tenemos la suerte, que aquí figura en un sitio maravilloso, que tenemos la suerte de compartir mi hermano Guillermo y yo, y que él en vida donó, como prueba de cariño, donó a mi madre, a su hija. Y porque nosotros vivimos, es que donde iban mis abuelos íbamos nosotros. O sea, mi padre no tenía padres desde muy pequeño y fue para ellos como un hijo. Y mi madre, sus padres bueno, dedicó la vida, media vida a ellos. Entonces, por eso es la pasión que me inculcó mi madre, más o menos, es la que yo he intentado inculcar a mi hija. Y ya para terminar, porque ya no os voy a dar eso, pongo esta foto porque es un poco el que veis ahí sentado, es el que os habla, y es un poco de la complicidad que yo tenía con mi abuelo
y del cariño que siempre le he profesado. Y nada más, muchas gracias a todos por haberme concedido estos minutos y ahora le dejo a mi hija María que continúe. Creo que nos habré aburrido mucho. Gracias. Gracias, papá. Pues aquí nos vamos a emocionar todos. Bueno, cuando Secuoyas me habló de la posibilidad de dar una charla sobre Julio Casares, pues no dudé en hacerla con mi padre. Como realmente habéis podido ver, él es la fuente de todo. Ahora que conocéis un poquito más de su vida y de toda la obra que hizo, os voy a hablar de cómo empecé yo a descubrir quién era mi bisabuelo. En 2013, coincidiendo con el 50 aniversario de su obra, como comentaba mi padre, se reedita el diccionario tras 10 años adormecido, pasando a ser de la colección de RBA, ¿no? De la colección que tiene de diccionarios. En ese momento me puse a indagar en Internet. No es que no lo hubiera hecho nunca, es que nunca lo había hecho con tanta conciencia y lo que me encontré fue verdaderamente desbordante. En esta foto tenéis realmente el momento en el que llegaron los diccionarios a casa y le dije a mi padre, pero ¿cómo vamos a ver? 50 aniversario del fallecimiento de Julio Casares, no tenemos un site de referencia que hable de él. Y yo creo que ese fue pues, el punto de inflexión de abordar y empezar a contar quién era, ¿no? Lo que pasa es que lo que no sabíamos era realmente lo que nos íbamos a encontrar, que fue más desbordante. En ese momento me puse literalmente a leer los 163 resultados que había en Internet y a documentarme de todas las noticias, reseñas, y me di cuenta un poquito de la envergadura del tema. Era consciente de que mi bisabuelo era importante, pero realmente en mi casa se había normalizado el hecho de, por ejemplo, que mi padre haya vivido en la Real Academia. O sea, eso ya de por sí es extraordinario. Y entonces pues me puse un poquito a inspeccionar pues todo. Hice un inventario, leí, me documenté de todos los artículos que iba encontrando para empezar a contactar con todos los estudiosos de su obra y empezar a visibilizarla. El siguiente paso, pues por ejemplo, en esta parte me siento identificada con llamar a puerta fría a la gente, pero que siempre me ha acompañado el hecho de ser bisnieta de Julio Casares. Eso de por sí te abre puertas. Y siempre me he encontrado con gente que quiere compartir y ayudar, y en ese punto las colaboraciones han sido un punto súper importante y primordial para que la web no solo sea un site de referencia por el contenido de su vida y obra, sino que realmente esté vigente gracias a que hay personas y estudiosos de su obra que siguen usándola y que a día de hoy sigue vigente. En esta parte empecé a publicar en el apartado de últimas noticias escritos de gente especializada, que eso nos ha permitido posicionarnos y un poquito tener la suerte de que con esas colaboraciones el legado se mantenía más vivo. La web al final es un compendio entre estas vivencias personales que os ha contado mi padre, al cual animo y atisbo a que las siga escribiendo. Es algo que nos cuesta, pero lo seguiremos intentando. Y luego la parte del conocimiento de expertos, que como decía, creo que es importante para que siga vivo y gracias a los estudiosos de su obra en la actualidad. Y el trabajo en sí de la primera web de Casares, por ejemplo, pues sinceramente visto con perspectiva, para mí fue una web, ahora no es así, pero es muy plana. Diría que casi empezó siendo como un portfolio en el que yo metí los textos
literalmente las fotos que teníamos. Y aquí un dato curioso es que, por ejemplo, cuando tuvimos ese 50 aniversario y empezamos a tener cierta notoriedad en medios porque salía bastante este tema, me di cuenta que lo que es la web de la Real Academia Española de la Lengua no tenía absolutamente nada en la ficha como académico de Julio Casares. Entonces, bueno, con nuestros modestos medios conseguimos que esto se actualizara y digamos que es un éxito colateral que la academia a día de hoy se embeba de nuestro contenido y no al revés. En este momento también mi padre empieza a involucrarse a inventariar todo su archivo, el cual estaba abandonado en la RAE. Pues a día de hoy todo lo que hay disponible en la RAE es gracias al trabajo y labor de mi padre. Y en una línea temporal que os cuento ahora, si quiere pasar, sí. Es, digamos que en la realización de la web, si tuviera que resumir hitos importantes a lo largo de estos 10 años, pues creo que se resume en esta diapositiva y todo lo que hemos logrado en ese primer momento con esas colaboraciones han hecho que yo me haya ido replanteando mejoras en la web. Así ha sido. En un primer momento, con ese MVP de la web, como os decía, que era bastante muy plano y una web pues muy portfolio, con ese contacto que tuvimos de ir a Granada gracias a la colaboración con la revista Alhóndiga y que nos dedicaron un número especial, que fue un momento muy emotivo, pues ahí, por ejemplo, me replanteé nuevamente que la web no cumplía con los estándares de ese momento y que tenía que rehacerla inclusive en la tecnología que estaba usando. Yo daros cuenta que venía de estudiar Bellas Artes, pero tecnología, lo que se dice tecnología no sabía. Entonces, pues en ese momento decidí usar WordPress, pero con los medios que iba teniendo. Entonces, sí que hay algo que me ha ayudado mucho a mejorar la web, también ha sido la parte de Google Analytics, que luego os enseñaré. Después de la colaboración con Granada y gracias a enterarme en esa prospección que antes os contaba, me enteré que en el 2011 se habían hecho unas jornadas homenaje en la Universidad de Alcalá. Entonces me puse en contacto con ellos y a raíz de ese contacto surgió la posibilidad de hacer una exposición homenaje en la Universidad Complutense. Bueno, pues ese momento también fue otro momento para darle otra vuelta a la web para que, bueno, pues, por ejemplo, me di cuenta que lo que era la parte más visitada del diccionario ideológico, pues tenía un apartado que estaba un poco escondido, ¿no? Pues gracias a ese análisis lo saqué a primer nivel y luego lo que hemos podido hacer en el último año fue la Universidad de Alcalá, que le hicieron un homenaje y ahí, por ejemplo, pues rediseñé la identidad corporativa. Entonces, es como que todo lo que hago en mi vida laboral lo implemento aquí. Y como os decía, las páginas más vistas siempre han sido la del diccionario, la parte de biografía y Real Academia. Y hemos conseguido, que creo que es por parte de estos años, indexarnos en los primeros resultados de Google. Y esta parte pues me sirve para ir mejorando la web siempre que puedo. Las dudas frecuentes que nos llegan normalmente son siempre sobre la digitalización del diccionario. En esta parte nuestra respuesta siempre es que pese a que yo soy una firme defensora de la digitalización, el diccionario es una obra de autor, por lo cual, por lo menos durante este tiempo, se debe de quedar tal cual la concibió mi bisabuelo. Y nos solicitan autorizaciones de citas geográficas, nos animan a seguir compartiendo más facetas de su vida y como anécdota, pues yo he tenido que corregir una tesis. Esto yo creo que papá tampoco lo sabes, pero sí.
Y luego, como próximos pasos, que siempre le estoy azuzando a mi padre, pues yo tengo aquí mi backlog de tareas de los próximos pasos deseados, cosas que hemos conseguido, cosas en las que estamos y pues lo que me encantaría hacer, un documental, sería increíble. Un seminario permanente, un premio de lexicografía, una exposición en Asturias. Me encantaría crear un foro en la web y el apartado de la web de la Academia Trabaja que lo tengo que digitalizar. Y nada más, como final, pues ya os podéis imaginar que Julio Casares es una referencia en nuestra casa. No hay biblioteca de un familiar nuestro que no tenga el diccionario, nosotros no conocíamos otro. Y esfuerzo, constancia y visión, que yo creo que es algo que él tenía y que yo intento aplicar en mi día a día. Nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María, muchas gracias, Eduardo. Primero, antes de dar paso a alguna pregunta, muchísimas gracias por la emoción que le habéis puesto, que creo que la habéis contagiado. Ha sido muy emocionante la manera como habéis contado toda su obra. Y yo, por empezar, por si alguien tiene alguna pregunta, a mí me gustaría preguntaros primero si tenéis constancia de que Julio Casares tuviera altas capacidades. Estás muteado. Yo creo que era superdotado, esto lo hemos hablado. Yo creo que tenía una inteligencia natural excepcional. Yo no le doy otra explicación y una capacidad de trabajo excepcional. Porque si la obra del diccionario se pone en contexto los años que duró, el trabajo que tuvo y tal, una persona individualmente, si una corporación con la academia, a pesar de estar de acuerdo en ese paso, ve que le supone tal descuadre en sus metodologías y en su que lo deja, o por lo menos en ese momento lo aparca, a la obra de mi abuelo me parece excepcional. Totalmente. ¿Alguna pregunta más por allí? Gonzalo, venga, tírate. Nada, yo solo comentar que me estaba recordando, hace poco vi una película que se llama, estaba buscando ahora, Entre la razón y la locura, de Mel Gibson y Sean Penn, que hablan de cómo crearon el primer diccionario de Oxford y, bueno, que está para hacer película, su vida. O sea, que os animo a que habléis con productoras, Netflix y demás, porque de ahí sale una película seguro. Yo creo que su vida, de verdad, que es para hacer aunque si no es una película, es un corto, porque es que el que no le conoce, yo he dado una visión se me han escapado cantidad de cosas porque enlazar todo en tan poco tiempo, y es que yo siempre digo que me gustaría tener un día una entrevista en que me dijeran, venga, empieza a hablar de tu abuela, sin tiempo. No lo he conseguido hasta ahora, pero bueno, lo conseguiré. Pues nada, no. Porque me haría pena que se perdieran todo ese caudal de experiencias y de recuerdos que tengo, que creo que y es que lo he visto cuando he hablado con gente, pues me dice, hombre, todo esto, no sé, luego María con su empuje juvenil y demás, pues lo ve más fácil. Yo a lo mejor soy más, me cuesta más entrar en ciertas cosas, pero bueno, que algo desde luego se hará y me haría mucha ilusión, y sobre todo lo que más ilusión me hace es pensar que María, el día que yo no pueda o no esté, va a seguir honrando la figura de su bisabuelo. María, di algo. Que sé que te va a costar. Sí, que claro, ¿cómo que voy a hacer? Sí, papá, sí. No, realmente es que si ella no hubiera intervenido aquí, esto era inviable. O sea, inviable porque yo soy lo mismo que no lo he dicho en la conferencia, bueno, lo que hablo ahora, pero es una cosa que me gustaría decir porque siempre la digo, y yo animo a la gente, desde luego considero que el conocimiento del lenguaje, el escribir bien a una persona, no solamente le da cultura, sino que es es un plus en su vida intelectual, en todo. Yo he trabajado en la rama de las ciencias
en otros menesteres en mi trabajo profesional, y a la gente que colaboraba conmigo, ingenieros, ¿no? Siempre le decía lo mismo: aquí en un proyecto se puede hacer maravillas en la oferta de técnica, maravillas en la oferta económica. Como presentéis una memoria mal redactada y mal explicada, que la gente no sepa de qué le estás hablando, va a la papelera. Es que es fundamental. O sea, antiguamente había una frase que yo se lo oí a mis padres cuando se escribían cartas, que decían: fíjate este hombre que bien escribe, se nota que es una persona culta. Se asociaba la buena escritura a la persona culta. Y es que es así. Es que yo siempre lo digo a mi hija, cuando le veo que pone el K, aunque sea para abreviar, porque que las quedadas y todo eso me saca de quicio. Pero no porque no lo comprenda que lo tiene que hacer, pero es que yo creo que la gente, o sea, el hablar bien, el escribir bien, a mí me parece un lujo. Y es que yo animo a la gente joven, cuando habla con ella en Alcalá, le decía lo de la escritura, que no lo dejéis nunca del lado, que eso es un plus para vuestra vida y para vuestra categoría humana y personal. Totalmente. Cayetano creo que tiene una pregunta. No sé si tienes el micro cerrado. Para mí dices... No, Cayetano, que ha levantado la mano para preguntar. Estás muteado, Cayetano. Bueno, sí. Ahora. ¿Ahora bien? Adelante, sí. Bueno, he ojeado el diccionario completo, me refiero a las 3 partes en que está dividido, y me ha parecido genial. Quizá una parte de ellos pudiera ser reeditada, porque este diccionario de sinónimos buenos yo no he encontrado. Encuentro algunos muy incompletos y he comparado con alguno que tengo. Y en fin, eso es lo que me gustaría. Bueno, creo que sería útil el aportar la tercera parte y conseguir un buen diccionario de sinónimos es lo que creo que tiene más aprovechamiento de toda la obra en estos momentos. Pero es que yo no creo que eso sea el diccionario ideológico. Hay diccionarios ideológicos de cosas. Es que el diccionario ideológico de Julio Casares es una obra de autor, y yo siempre le he dicho, y mis primos están de acuerdo, que es una obra que hay que... Y de hecho la editorial Gredos, lo primero que me dijo cuando fui con el tema del diccionario, que es una obra de autor, una obra mítica, no se puede tocar, me dijo la editorial. Y de hecho el diccionario se vende en formato de papel, como dijéramos, en Hispanoamérica, y tal, porque es una obra de consulta. Como la directora general, que también la fui a ver, de Espasa Calpe, cuando hice una prospección de gente porque el diccionario se había quedado un poco paralizado, y entonces yo retomé el tema cuando con mis primos me dijeron que lo representaran estos temas, y me llevó a su despacho y me dijo: mira, Eduardo, esta es mi herramienta de trabajo. Entonces, es que tiene un fin y una determinación. El día que la propiedad intelectual desaparezca y que sea objeto de cualquier, pues la gente podrá hacer, o habrá alguien que haga alguna cosa, pero yo desde luego, mientras por lo menos, o de mi, queremos que siga así. Sí. Pues en cualquier caso es útil, así lo único que quizá el manejo más útil para las circunstancias actuales, y para mí por lo menos, pero ya personalmente, que yo no soy una persona muy ligada a la lingüística, pues me parecería ideal tener una forma de acceder a toda esa cantidad de términos y vocablos que no se usan y que están ahí. En fin, muchas gracias por la conferencia y que espero que la obra tenga mucha continuidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo y gracias. Gloria, adelante, por favor. Sí, yo tenía curiosidad por si conocéis los motivos de por qué la RAE no quiso seguir adelante con esta maravilla, claro. Pues yo te puedo decir que
Las razones que yo creo son las que mismas que expresó Antonio Maura en su discurso de contestación a mi abuelo, que era la complejidad que en ese momento le suponía el cambio del diccionario alfabético, la metodología de clasificación, o sea, la reorganización que necesitaba hacer la academia y que en ese momento no es que lo desecharan, es que no se atrevieron, así de claro, a hacerlo. No se atrevieron, no les parecía un cambio y de hecho, bueno, es el único diccionario, algo tendrá el agua cuando la bendicen, es el único diccionario ideológico de la lengua española. No existe ningún diccionario ideológico paralelo al de Julio Casares. Entonces, no lo sé, él siempre dijo que comprendía, pero que desde luego estaba en contrario, que el futuro de la lexicografía no pasaba por los diccionarios alfabéticos. El diccionario alfabético, hay unas palabras de él que dice que encorseta, que ya es hora, no sé si lo tengo por aquí, si no os lo leería porque estas son palabras de él, que encorseta, que ya han llegado los tiempos de dejar de encorsetar el lenguaje con el diccionario alfabético, que es simplemente es una utilidad para conocer y tal, pero eso de que la gente no sabe expresar, o sea, la gente sabe escuchar, o sea, escucha un discurso, lo entiende, pero hay amigos, cuando toca escribir, cuando tú le dices a una persona, oye, ¿por qué no me escribes? Yo lo digo, incluso a gente de mi familia, ¿por qué no me escribes un artículo? No, es que, oye, es que yo escribir, es que para eso hay que no sé qué, no, escríbelo tú que sabes, no, pues si no es que escriba yo, no, tal, es que hay que molestarse un poco, la gente es más dada a eso, a la comprensión y a, tú entiendes un discurso, aunque sea de un técnico o tal, y lo entiendes perfectamente, pero ahora ponte tú a escribir sobre ese tema con tu léxico. A lo mejor eres incapaz de expresar lo que quieres decir, porque no tienes léxico. Ahí viene el diccionario analógico, que es la riqueza de aportar a la parte activa de nuestra memoria todo el caudal de vocablos que nos pasan desapercibidos y que quedan olvidados ahí. Es, como dijéramos, hacer gimnasia mental, es enriquecer el vocabulario. Hay cantidad de gente que no escribe porque no tiene léxico, no sabe cómo expresar. La escritura no solamente es redactar bien, acentuar y tal, sino es tener riqueza de léxico. Lo mismo que para hablar. Hay personas que hablan, sí, que de verdad pueden saber muchísimo, pero dices, bueno, esto es infumable. O otra persona a lo mejor está diciendo lo mismo con una y entonces llega a la gente. Es que es así. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una, si no hay más para cerrar, tengo una de cómo creéis que manejó un poco esa frustración, ¿no? Del hecho de ser incomprendido, probablemente por ser un adelantado a su época. ¿Cómo manejó esa frustración? Yo sinceramente creo que él no tuvo frustración. Yo creo que tuvo desilusión, pero no frustración. Porque si hubiera tenido frustración, no hubiera reaccionado como reaccionó. Una persona ante ese órdago, que además es que yo os animo, o sea, en la página web está el discurso de entrada de mi abuelo, este discurso, nuevo concepto del diccionario de la lengua, que es muy bonito de leérselo y explica todo esto que estoy diciendo con profundidad, merece la pena leerlo. Pero yo creo que él fue una desilusión de que la academia, pues en cierta forma sí, le rechazó a Antonio Maura con buenas formas, pero creo que no le frustró. De hecho, el paso siguiente fue tomar el toro por los cuernos y decir, bueno, pues voy a cometer esta obra yo, que fueron 25 años de su vida para hacerlo, compaginándolo, porque no es que esté haciendo el diccionario, es que mi abuelo salía de trabajar 8 o las horas que fueran en el ministerio con la interpretación de lenguas, se tomaba un bocadillo, como él decía, había suprimido la comida de a mediodía y se iba al despachito ese con los lexicógrafos. Luego pasaba por la academia y luego por la noche seguía hasta altas horas, ayudaba a veces incluso por mi madre, que era una jovencita, a clasificar papeletas. O sea, sí, es una obra de un mérito de una persona, eso, es que yo no sé cómo definirlo porque me parece que
que es una personalidad, dicen que es que fulano destaca en no sé qué, pero una persona que hace esto y es primer premio, va a hacer no sé qué, va a eso y estudia. Es que lo de las lenguas orientales de Japón es un caso único. En la historia de la Escuela de Lenguas Orientales figura el caso de Julio Casares como único de haber terminado la carrera con sobresaliente en 2 años. Y consta en los archivos, porque yo tengo certificados que los he sacado de su expediente diplomático, eso está constado, lo mismo que los idiomas y todo. Es que luego mi abuelo pues tenía otras cosas que yo cuento en eso, porque a mi abuelo también le gustaba. Yo los domingos oía con él los partidos de fútbol, va a ver qué había hecho en Granada. O sea que te quiero decir que luego está la otra parte, y luego cuando íbamos a Asturias pues nos hacía, rememorando su infancia granadina, era un especialista en hacer cometas de estas que suben y suben y tal, o dar paseos con él a tirar la piedra esa haciendo ranas, que esa otra especialidad. En fin, era una persona. Una anécdota que contaba hablando de esto de la gente, que me contaba mi padre, es que allí en Asturias, en el pueblecito donde tenemos la casa esta, que había un pintor de brocha gorda, pintor de pintar paredes, que le llamaban el Chucho en el pueblo. Y el Chucho subía con su traje de recién trabajar, con su mono y tal, y le decía a mi madre, ¿podría haber un momento a don Julio, cuando estaba mi abuelo en los veranos allí? Y entonces subía a una galería pequeñita que tiene allí la casa, donde mi abuelo estaba, como dijéramos, en trabajo activo, porque él seguía contestando cartas y cosas y tal. Y luego le contaba mi abuelo a mis padres, le contaba, dice, es que es tan gratificante estar con este hombre, mucho más gratificante que con muchos académicos, por la cultura y el bagaje que tenía este hombre. Por eso digo lo de la cultura, y a mí me pasa en mi vida. Yo debe ser por los años, pero yo cada vez estoy más cerca de la gente culta, de la gente que tiene. Yo, de verdad, los tiempos modernos me parece todo maravilloso, pero creo que nos estamos, en conjunto, la sociedad se ha vulgarizado mucho, sinceramente. Encontrar una persona que puedas mantener una conversación o que puedas, es difícil, no sé. Y sobre todo que sepa escuchar, porque ahora todo el mundo es hablar, 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 pero hay, amigo, cuando hay que escuchar es más difícil. Bueno. Totalmente. María, ¿quieres decir algo para terminar? No. Nada, que muchas gracias a Secuoyas por dejarnos este espacio para contar esta historia, y que seguiremos dando guerra, eso seguro. Yo creo que hablo en nombre de... que nos dierais ideas, o a María, y si alguna idea, pues yo encantadísimo a vuestra disposición, pues en lo que pueda colaborar en alguna cosa que tal, me tenéis a vuestra disposición, y muchísimas gracias por habernos dado esta oportunidad de hablaros de esto. Yo creo que hablo en nombre de todos mis compañeros de Secuoyas y de todas las personas que se han conectado, que ha sido un lujo permitirnos asomarnos a una vida tan apasionante y que nos lo hayáis contado, pues eso, de una manera tan íntima y tan bonita, ¿no? Ha sido una gozada. Y enhorabuena, Eduardo, en concreto, por transmitirlo también y contarlo tan bonito. Y enhorabuena a ti, María, por la preciosa y necesaria labor que estás haciendo. Y decirte eso, que no solo tienes una joya de bisabuelo, sino también de padre. O sea que un abrazo a los dos y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias. Adiós. Gracias. Muy bien. Gracias. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Sí. Gracias. Gracias, estás muy buen día. Buen día. Chao. Chao.